Cuando era niña creía en el Señor y seguía fervorosamente mi fe. Participaba en todas las actividades de la iglesia, daba el diezmo y participaba en el ministerio de la iglesia. A raíz de mi búsqueda, llegué a diaconisa y a los 30 años a anciana de la iglesia. Sin embargo, tras muchos años de fe, había algo que siempre me preocupaba. En palabras del Señor Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les diré, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la maldad. Esto me confundió. ¿No éramos los que predicaban y trabajaban en el nombre del Señor y gritábamos, Señor? ¿Por qué decía el Señor que no los conocía y que eran malhechores? ¿No era su voluntad que trabajáramos de esta manera para Él? ¿Cuál era la voluntad del Señor? Jamás hallé respuesta. En marzo del 2020, un día me invitó una hermana a oír un sermón por internet. Pensé, como durante la pandemia no podemos ir a la iglesia, esto está bien. Accedí gustosamente. En esa reunión virtual, la hermana Weiwei enseñó el significado de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, lo que es Cristo y si el reino de los cielos está en el cielo. Me pareció muy elocuente. Eran cuestiones que yo no sabía enseñar con claridad en mis sermones. Su enseñanza me resultó interesante. Añadió, todos esperamos entrar en el reino de los cielos, pero ¿qué clase de personas pueden entrar en él? Leyó estos versículos bíblicos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les diré, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la maldad. Explicó, el Señor nos dice que no todo creyente puede entrar al reino de los cielos. Solo pueden entrar los que hagan la voluntad de Dios. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Muchos creen que siempre que trabajen más en el ministerio, lean la Biblia y oren, hacen la voluntad de Dios. Y que al regreso del Señor entrarán en el reino. ¿Esto concuerda con la voluntad de Dios? ¿Es una idea correcta? Los fariseos del judaísmo tenían muchas buenas conductas, pero cuando el Señor Jesús llegó y expresó tanta verdad, no lo reconocieron, se resistieron a Él y lo condenaron. Incluso crucificaron al Señor Jesús y se volvieron malhechores. Así es. Con esto vemos que hacer la voluntad del Padre no es solamente como imaginamos predicar el Evangelio, leer la Biblia y orar. Este es solo un aspecto de lo que un cristiano debe hacer. ¿Y qué significa hacer la voluntad del Padre? Según la Biblia, seréis pues santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie contemplará al Señor. Dios exige a la gente que alcance la santidad y se libre de pecado, que sea capaz de escuchar y obedecer a Dios, que deje de pecar y de resistirse a Él, y que obedezca la obra de Dios aunque sea incompatible con sus nociones. Esta es la única clase de persona que hace la voluntad de Dios y perdurará en su reino. Así es. Aunque creemos en el Señor y nos esforzamos por Él, solemos mentir y pecar. A menudo hay celos y disputas entre compañeros. Y ante las calamidades nos quejamos de Dios, lo juzgamos y hasta lo traicionamos. ¿Es esto hacer la voluntad de Dios? Tras su enseñanza, de pronto desperté. Hacer la voluntad de Dios no depende de lo aparentemente ocupados que estemos, sino de si escuchamos las palabras de Dios y dejamos de resistirnos a Él. Pero aún solemos pecar. Pecamos de día y nos confesamos de noche. No sabemos practicar la palabra de Dios.
Y cuando sucede algo desfavorable, nos quejamos del Señor. ¿Es esto hacer la voluntad de Dios? Cierto, muy cierto. Luego, en cada reunión, la hermana Wei Wei compartía unas palabras. Estas palabras me parecían buenas, naturales y muy claras. Poco a poco empezaron a gustarme estas reuniones. Y esperaba con ansia la siguiente. Fue el momento en que descubrí que los sermones que yo predicaba, así como los de muchos pastores, eran solo palabras de doctrina. Así es. Con las que alentábamos a la gente. Honestamente, no comprendíamos ni a Dios ni la verdad. Pero cuando me reunía con mis hermanos en línea, sentía muy hondamente que recibía provisión y que era libre. Podía hacer preguntas si no entendía algo de la Escritura, y siempre hallaba respuestas. No había aprendido tanto en las reuniones de mi iglesia. Disfrutabas la obra del Espíritu Santo. Sí. En una reunión, la hermana Wei Wei envió un pasaje para que yo lo leyera. Veámoslo en video. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: Una vez se me conoció como Jehová, también se me llamó el Mesías, y las personas me llamaron una vez Jesús el Salvador con amor y aprecio. Hoy, sin embargo, ya no soy el Jehová o el Jesús que las personas conocieron en tiempos pasados. Yo soy el Dios que ha regresado en los últimos días, el que pondrá fin a la era. Soy el Dios mismo que surge del extremo de la tierra, repleto de todo mi carácter y lleno de autoridad, honor y gloria. Las personas nunca se han relacionado conmigo, nunca me han conocido y siempre han sido ignorantes de mi carácter. Desde la creación del mundo hasta hoy, ni una sola persona me ha visto. Este es el Dios que se le aparece al hombre en los últimos días, pero que está oculto entre los hombres. Él mora entre los hombres, verdadero y real, como el sol ardiente y la llama abrasadora, lleno de poder y rebosante de autoridad. No hay una sola persona o cosa que no será juzgada por mis palabras, y ni una sola persona o cosa que no será purificada por el fuego ardiente. Finalmente, todas las naciones serán bendecidas debido a mis palabras, y también serán hechas pedazos debido a ellas. De esta forma, todas las personas durante los últimos días verán que yo soy el Salvador que ha regresado, y que yo soy el Dios Todopoderoso que conquista a toda la humanidad. Y todos verán que una vez fui la ofrenda por el pecado para el hombre, pero que en los últimos días también me convierto en las llamas del sol que incineran todas las cosas, así como el sol de la justicia que revela todas las cosas. Esta es mi obra en los últimos días. Tomé este nombre y soy poseedor de este carácter para que todas las personas puedan ver que yo soy un Dios justo, el sol ardiente, la llama abrasadora, y que todos puedan adorarme, al único Dios verdadero, y para que puedan ver mi verdadero rostro. No soy solo el Dios de los israelitas, ni soy solo el Redentor. Soy el Dios de todas las criaturas en todos los cielos, la tierra y los mares. Amén. Amén. Después la hermana Wei Wei me preguntó, ¿quién crees que dijo esto? Lo repasé en mis adentros. Notaba que estas palabras tenían autoridad. Y en las palabras, yo soy el Dios Todopoderoso que conquista a la humanidad, percibí la majestad de Dios. Estaba segura de que Dios había pronunciado estas palabras, porque ningún ser humano podría decir algo así. Así es. Ningún famoso, gran hombre o líder religioso podría decir unas palabras así. Contesté a Wei Wei, sin duda lo dijo Dios, pues solo el propio Dios sabe lo que va a hacer. Y nadie se atrevería a decir, una vez se me conoció como Jehová,
También se me llamó el Mesías, y una vez me llamaron Jesús el Salvador. Tras mi respuesta, exclamó emocionada: «Amén, esta es la voz de Dios». Dios bendice a aquellos capaces de reconocer sus palabras. Amén. Amén. Como nunca había leído estas palabras en la Biblia, tenía curiosidad acerca de su procedencia. Entonces ella me contó que el Señor Jesús había regresado como Dios Todopoderoso, quien ya había abierto el rollo y roto los 7 sellos, que estas palabras eran del rollo y la verdad expresada por Dios en los últimos días. Muy emocionada al oír esto pensé: ¿el rollo ha sido abierto? Ya debo leer la palabra de Dios. Ella continuó con su enseñanza. El Señor Jesús vuelve en los últimos días. Aparece y obra bajo el nombre de Dios Todopoderoso. Ha expresado muchas verdades y realiza el juicio que comienza por la casa de Dios. Y es la obra de purificar y salvar a la gente. Solo si aceptamos el juicio de la palabra de Dios, podemos despojarnos de pecado y purificarnos y entrar en el reino de los cielos. Amén. El nuevo nombre, Dios Todopoderoso, cumple la profecía del Apocalipsis. Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, era y ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Jehová, Jesús y Dios Todopoderoso son nombres de Dios. Aunque tenga un nombre distinto en cada era, Él es un solo Dios y un solo Espíritu. Así es. Fue después de oír su enseñanza cuando entendí que el nuevo nombre de Dios en los últimos días fue profetizado en el Apocalipsis. Pero no me había percatado. Solo sabía que Dios era todopoderoso por naturaleza. Nunca se me ocurrió que Dios Todopoderoso fuera su nombre en los últimos días. Estaba emocionada y feliz. Dios ha vuelto y es Dios Todopoderoso. Ella añadió: Dios Todopoderoso apareció y comenzó a obrar en 1991, hace ya 30 años. Dios Todopoderoso expresó muchas verdades y millones de palabras, todas colgadas en Internet. Sus palabras ya se han extendido de oriente a occidente a muchos países del mundo. Cada vez más gente acepta la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. Esto cumple la profecía del Señor Jesús. El relámpago sale de oriente y resplandece hasta occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Me sorprendí mucho al escucharlo. Resultaba que el relámpago oriental era la aparición y obra de Dios. Hace unos años leí que el relámpago oriental daba testimonio del regreso del Señor. Pero veía que muchos pastores lo condenaban y no dejaban que los creyentes lo escucharan. Creí que no era el camino verdadero, así que no leí la palabra de Dios Todopoderoso. Jamás imaginé que Dios Todopoderoso fuera el regreso del Señor Jesús, ni que llevara 30 años apareciendo y obrando. Algo nerviosa, creí estar demasiado rezagada, por lo que quería leer más la palabra de Dios. Con el tiempo, gracias a compartir la palabra de Dios con mi hermana, entendí por qué tiene que venir Dios encarnado para obrar en los últimos días. Que Dios realiza la obra del juicio con sus palabras. Que debemos experimentar el juicio para ser purificados y demás. Dios Todopoderoso ha revelado estos misterios y expresado mucha verdad, lo que cumple la profecía del Señor Jesús. Cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Amén. Estaba cada vez más segura de que Dios Todopoderoso era la segunda venida del Señor Jesús. Después me envió un libro de las palabras de Dios. Leía la palabra de Dios y hallaba provisión espiritual. Comer y beber de las palabras del Espíritu Santo es asistir al banquete del Cordero. Así es. Gracias a Dios. Luego iba a casi todas las reuniones que podía. Pero como aún asistía a los servicios de mi iglesia, los horarios de reunión solían coincidir. Pensaba, ¿debería dejar mi iglesia? Sin embargo, hacía 18 años que era anciana. Cada mandato duraba 4 años y faltaba más de un año para que acabara el mío. ¿Qué opinarían mis hermanos si dejaba la iglesia en mitad de mi mandato? ¿Creerían que me iba tan tranquila y sin lealtad hacia el Señor? Pero luego pensaba que,
si el Señor había vuelto, ¿debía seguir en la religión? Sabía muy bien que lo que decían los pastores en el púlpito ya no proveía a los creyentes. Hablaban una y otra vez de las señales y los prodigios del Señor Jesús, y solían comentar cómo imitar al Señor, amar al prójimo, ser paciente y demás. Durante décadas, los pastores predicaron estas viejas y gastadas palabras de doctrina. Eran obsoletas. Y yo tampoco sabía proveer a mis hermanos. Sabía muy bien que el mundo religioso ya estaba desolado. Por entonces estaba muy confundida, así que oraba a Dios. Dios mío, quiero dejar la iglesia, pero tengo dudas, y me preocupa que hablen mal de mí. Dios mío, ¿qué debo hacer? Te pido me guíes. Al orar recordé lo que manifiesta la Biblia. Vienen días en los que enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de la palabra de Jehová. Y además os retuve la lluvia cuando faltaban 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra no. Sobre una parte llovía, y la parte donde no llovía se secó. Recordé los 7 años de hambruna de Israel cuando no había comida. Y todos los hermanos de José fueron a Egipto a pedírsela. Ahora el mundo religioso carecía de la obra del Espíritu Santo, pero en la iglesia de Dios Todopoderoso yo comía y bebía de las palabras de Dios. Recibía auténtica luz y me guiaba el Espíritu Santo. Si no seguía el ritmo me descartaría la obra del Espíritu Santo. Había hallado la iglesia con la obra del Espíritu Santo, había oído la voz de Dios y recibido al Señor. No debía seguir en la desolación de la religión. Luego, mientras la iglesia no me ordenara trabajar, no iba a ella. Pero por ser anciana, ocasionalmente asistía al culto. Meses después, miré una obra de teatro en internet, una decisión prudente. La historia me conmovió. El protagonista pertenecía al gobierno municipal y tras aceptar la obra de Dios Todopoderoso, comprendió algo de la verdad. Reflexionó sobre sus años en el Partido Comunista y cómo lo había obedecido para hacer el mal. Entendió que iba por mal camino. Y tuvo claro que solo podría alcanzar la verdad siguiendo a Cristo y esforzándose por Dios. Así es. Oró a Dios para decirle que estaba determinado a dedicarse a Él. Cuando su esposa se enteró, se opuso enérgicamente, y su familia trató de que dejara de creer en Dios. Asediado por su familia entera, no cedió. Discutió con todos ellos y al final dejó su empleo y siguió a Dios. Entonces pensé en mí. Si permanecía en la religión y no seguía a Dios, jamás alcanzaría la verdad y Dios me descartaría. Además, gracias a las enseñanzas, veía la realidad de la resistencia del mundo religioso hacia Dios. Sabía que era hora de dejar la religión. ¿Cómo descubriste la resistencia del mundo religioso hacia Dios? Tras aceptar la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días, recordé que años atrás la obra de Dios de los últimos días se extendió a Taiwán. Y las palabras de Dios Todopoderoso se publicaron en los diarios. Pero los círculos religiosos de Taiwán declararon un boicot conjunto al Relámpago Oriental, apoyado por muchos pastores. Pastores que sabían que el Señor había vuelto, pero no investigaban ni contaban a sus creyentes del regreso del Señor. Se unieron para impedir la difusión del Evangelio del Reino de Dios en Taiwán. Esto me recordó a los sumos sacerdotes y fariseos de hace 2000 años. Veían que las palabras y la obra del Señor Jesús tenían autoridad y poder, pero no admitían que el Señor Jesús era el Mesías, porque les preocupaba que los creyentes siguieran al Señor Jesús y que ellos perdieran su estatus. Por eso se inventaron juicios y condenaron al Señor Jesús. Es igual en el mundo religioso actual. Los pastores temen que si todos creen en Dios Todopoderoso y no van a la iglesia, no recibirán ofrendas. Para mantener sus rentas, se resistieron y condenaron a Dios Todopoderoso. Cierto. Esto me recordó lo que manifestó el Señor Jesús al maldecir a los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno el doble que vosotros. Estos pastores del mundo religioso tienen claro que el Señor ha regresado y expresado mucha verdad, pero no investigan y prohíben a otros investigar la nueva obra de Dios, e impiden que los creyentes reciban al Señor. Estos líderes religiosos son detestables. No son gente que siga sinceramente al Señor, son los fariseos contemporáneos. Así es. En una reunión leí estas palabras de Dios Todopoderoso. Hay algunos que leen la Biblia en grandes iglesias y la recitan todo el día, pero ninguno de ellos entiende el propósito de la obra de Dios. Ninguno es capaz de conocer a Dios, y mucho menos es conforme a la voluntad de Dios. Son todos personas inútiles y viles que se ponen en alto para enseñar a Dios. Se oponen deliberadamente a Él mientras llevan su estandarte. Afirman tener fe en Dios, pero aún así comen la carne y beben la sangre del hombre. Todas esas personas son diablos que devoran el alma del hombre, demonios jefes que impiden a otros tratar de tomar la senda correcta y obstáculos en el camino de quienes buscan a Dios. Pueden parecer de buena constitución, pero ¿cómo van a saber sus seguidores que son unos anticristos que llevan a otros a resistirse a Dios? ¿Cómo van a saber que son demonios devoradores de almas humanas? Amén. De la palabra de Dios, entendí que a los pastores del mundo religioso se les paga con las ofrendas de los hermanos a Dios, pero impiden que los hermanos se vuelvan hacia Dios, que reciban al Señor y que entren al reino de los cielos. ¿No son solo diablos que devoran el alma de la gente? Cierto. También reflexioné que, por la pandemia, las iglesias suspendieron todos los servicios. En una reunión, los pastores debatieron si poner en venta los productos agrícolas de los hermanos fuera de nuestra oficina del comité, con el fin de aumentar las rentas, de modo que los hermanos continuaran con el diezmo. Me enojé mucho cuando me enteré y me opuse. Les dije, debería importarles la entrada en la vida de la gente, no solo el dinero. Así es. El secretario general me respondió, cuando la iglesia suspende reuniones, disminuyen las ofrendas de los hermanos, lo que reduce las rentas de la iglesia. Vi que a los pastores solo les importaban su salario y sus rentas, no el hecho de regar a los hermanos y de fortalecer su fe. Ellos eran los fariseos hipócritas de los que habló el Señor Jesús. Codiciaban los sacrificios ofrecidos a Dios. No les importaba la vida de sus creyentes, impedían que la gente recibiera al Señor y trataban de controlarla con mucha firmeza. Vi con claridad la verdad sobre los pastores. Solo eran unos anticristos que negaban y se resistían a Dios. Así es. Tras muchos años de fe en el Señor, por fin discerní cómo eran. Por fin pude llegar a despertar. Di gracias a Dios por darme la oportunidad de oír su voz y de aceptar su obra en los últimos días. De lo contrario, me resistiría a Dios y perdería la ocasión de salvarme. Así es. Luego miré una lectura en video de la palabra de Dios Todopoderoso. Miremosla juntas. Bien. Dios Todopoderoso dice: en este preciso momento, ¿entendéis realmente qué es la fe en la religión y qué es la fe en Dios? ¿Hay alguna diferencia entre la fe en la religión y la fe en Dios? ¿Dónde radica tal diferencia? ¿Habéis comprendido estas cuestiones? ¿Cómo suelen ser los creyentes en la religión? ¿En qué se centran? ¿Cómo se puede definir la fe en la religión?
Cuando las personas creen en la religión, reconocen que existe un Dios e implementan ciertos cambios en su comportamiento. No golpean ni insultan a nadie. No hacen cosas malas que perjudiquen a la gente y no cometen diversos delitos o infringen la ley. Los domingos se congregan. Así es alguien que cree en la religión. Por lo tanto, comportarse bien y asistir a menudo a las reuniones es una prueba de que alguien cree en la religión. Cuando alguien cree en la religión, reconoce que existe un Dios y piensa que creer en Él conlleva ser una buena persona. Mientras no peque o haga cosas malas, irá al cielo después de morir. Tendrá un buen final. Su fe les proporciona sustento espiritual. Por tanto, creer en la religión también puede definirse de la siguiente manera. Creer en la religión es reconocer en tu corazón que existe un Dios, confiar en que después de morir irás al cielo. Significa tener una muleta emocional en tu corazón, así como cambiar en algo tu comportamiento, ser bueno y nada más. En cuanto a si el Dios en el que creen existe o no, ¿qué está haciendo ahora ese Dios y qué requiere de ellos? De eso no tienen ni idea. Infieren e imaginan todo esto basándose en las doctrinas de la Biblia. Esta es la creencia en la religión. La fe en la religión es principalmente la búsqueda de cambios de comportamiento y sustento espiritual. Pero la senda que estas personas recorren, la senda de la búsqueda de bendiciones, no ha cambiado. No se ha producido ninguna alteración en sus opiniones erróneas, nociones e imaginaciones sobre la fe en Dios. La base de su existencia y los objetivos y la dirección de la vida que buscan se sustentan en las ideas y opiniones de la cultura tradicional y no han cambiado en absoluto. Tal es el estado de todos los que creen en la religión. Entonces, ¿qué es la fe en Dios? ¿Cuál es la definición de la fe en Dios? La confianza en su soberanía. Se trata de la confianza en la existencia de Dios y en su soberanía, que es lo más fundamental. Creer en Dios es escuchar las palabras de Dios, existir, vivir, cumplir con el deber y participar en todas las actividades de la humanidad normal como piden las palabras de Dios. La implicación es que creer en Dios es seguirlo, hacer lo que Él pide, vivir como Él lo exige. Creer en Dios es seguir su senda. ¿Acaso no son los objetivos y la dirección de la vida de las personas que creen en Dios completamente diferentes de los de las personas que creen en la religión? Y así, la fe en Dios debe regirse según sus palabras y lo que Dios pide. La gente debe practicar según lo que Él exige. Solo esta es la verdadera fe en Dios. Es llegar a la raíz del asunto. Practicar la verdad, seguir las palabras de Dios y vivir según sus palabras. Esta es la senda correcta de la vida humana. La fe en Dios se relaciona con la senda de la vida humana. La fe en Dios
tiene que ver con muchas verdades, y los seguidores de Dios deben entender estas verdades. ¿Cómo pueden seguir a Dios si no las entienden y aceptan? Las personas que creen en la religión se limitan a reconocer que existe un Dios y confían en que existe, pero no comprenden estas verdades ni las aceptan, por lo que tales personas no son seguidores de Dios. Amén. 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 Palabras muy ciertas de Dios. Me recordé en la religión, sin la obra del Espíritu Santo y sin la provisión de las palabras actuales de Dios. Solo sabía observar preceptos religiosos y hacer algunas buenas acciones. Cuando veía negativo a algún hermano, lo sustentaba. A menudo les imponía las manos y oraba, ayudaba en el ministerio y creía satisfacer la voluntad de Dios. Al leer las palabras de Dios, entendí que creía en la religión, no en Dios. Estas solo eran buenas acciones visibles, pero no suponían practicar las palabras de Dios, ni iban a transformar mi carácter. Nuestro esfuerzo es solo un espejismo y no concuerda con la voluntad de Dios. Cierto. También recordé que solía decirles a mis hermanos que buscaran y se esforzaran por el Señor, que cuando entraran al cielo dirigirían 5 o 10 ciudades. Después de leer la palabra de Dios, mi prédica me parecía absurda y poco realista. No habíamos experimentado el juicio de Dios en los últimos días, no se había purificado nuestro carácter corrupto y no éramos dignos del reino de Dios. En la fe no basta con las aparentes buenas acciones. La clave es experimentar la obra de Dios, transformar el carácter y obedecer a Dios. Esto concuerda con su voluntad. Así es. Si nos conformamos comportarnos bien y observar preceptos y ritos, pero no practicamos la palabra de Dios, si las filosofías satánicas gobiernan nuestras palabras y acciones y nunca se transforma nuestro carácter corrupto, esto es religión y fe en la religión, no creer ni seguir sinceramente a Dios. Así es. Comprobé que mi fe en el Señor era una fe confusa, no algo que elogiara a Dios. De seguir reuniéndome en el marco de la religión, jamás alcanzaría la verdad. Pero luego pensé que tenía mi trabajo como anciana. Todavía debía ir a la iglesia. Si la abandonaba, seguro me despreciarían, me faltarían al respeto y me considerarían infiel al Señor. Al pensarlo me llené de dudas. También pensé contarles que había recibido al Señor y aceptado a Dios Todopoderoso. Pero sabía que, cuando lo dijera, el pastor y mis colaboradores me perseguirían y pondrían trabas. Estaba muy indecisa. Sabía que iba a dejar la religión, pero no sabía cómo presentarles mi renuncia. Con frecuencia oraba a Dios y buscaba con Él. Entonces leí unas palabras de Dios Todopoderoso. Dios busca a los que anhelan que Él aparezca, a los que son capaces de oír sus palabras, los que no han olvidado su comisión y le ofrecen su corazón y su cuerpo. Él busca a aquellos que son obedientes como bebés ante Él y que no se le resisten. Si te dedicas a Dios sin ningún impedimento, entonces Dios te mirará con buenos ojos y Dios te concederá sus bendiciones. Si tienes una posición alta, una reputación honorable, si posees un conocimiento abundante, si tienes muchas propiedades y muchas personas te apoyan, pero estas cosas no te impiden venir ante Dios para aceptar su llamamiento y su comisión para hacer lo que Él te pide, entonces lo que haces será la causa más significativa de la tierra y el proyecto más justo de la humanidad. Si rechazas la llamada de Dios por causa de tu estatus o de tus propios objetivos, todo lo que hagas será maldito y será incluso detestado por Dios. Amén. Amén. Con la palabra de Dios entendí que dudé varias veces si dejar la iglesia por no ser capaz de renunciar a mi posición.
Gracias a mi estatus, mis hermanos me admiraban y respetaban. Me trataban de forma diferente y siempre contaba con beneficios. Me preocupaba perder todo eso cuando me fuera de la iglesia. Anhelaba el estatus y codiciaba sus beneficios. Esto no era del agrado de Dios. Tuve claro que tenía que librarme de las cadenas del estatus. Si no cambiaba las cosas, iría por la senda de resistencia a Dios. No era lo que quería. No podía seguir preocupada por la estima de mis hermanos. Daba igual si tenía la estima de los demás. Lo importante era obtener el visto bueno de Dios. Tenía que ser leal a Dios, no al estatus. Con esto presente, mi determinación de abandonar la iglesia fue mayor. Un día fui a la iglesia como de costumbre. Y tras el servicio dominical, les conté a todos que iba a dejar mi trabajo. Todos se sorprendieron e intentaron persuadirme. Luego me llamaron algunos pastores y me dijeron que ser anciana era un pacto inquebrantable con Dios. Pensé, el Señor ha vuelto y ha realizado una nueva obra. ¿Tengo que honrar este pacto y no recibir al Señor? Recordé que los escribas y fariseos servían a Dios en el templo, pero cuando el Señor Jesús vino a obrar, lo condenaron, se resistieron a Él y lo crucificaron. ¿Eso es lealtad? No eran gente leal a Dios, se resistían a Él. El Señor Jesús había vuelto y expresado nuevas palabras. Si mantenía este presunto pacto y no iba al compás de las palabras y la obra actuales de Dios, no era leal a Dios. Recordé que el Señor Jesús afirmó, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Dios deben escuchar sus palabras y seguirlo sin dudar. Aunque los pastores trataron de convencerme, no vacilé. Gracias a Dios, dejaste atrás el mundo religioso y sus limitaciones. Así es. Le agradezco a Dios por sacarme de la religión, por darme sus palabras y la obra del Espíritu Santo, con lo que pude experimentar una gran tranquilidad y liberación. Sin mi estatus de anciana, ya no pronunciaba palabras de doctrina pobres y vacías desde el púlpito. En cambio, me dotaba de la palabra de Dios Todopoderoso, y todos los días me parecían plenos y gozosos. Pronto se corrió la voz de que me había ido de la iglesia. Meses después, me enteré de que una hermana había publicado un video de la Iglesia de Dios Todopoderoso en un grupo de internet, por lo que los pastores cerraron la iglesia y comunicaron que, como una persona la había abandonado, debían cuidarse del relámpago oriental. Esta noticia me entristeció y sentí pena por los pastores, pero estaba más segura que nunca de que a la mayoría de los pastores del mundo religioso no les gusta la verdad. Cierto. Por naturaleza detestan la verdad. Creen conocer la verdad y conocer a Dios, pero en realidad son ciegos que llevan a otros ciegos al abismo. Aún hay muchas ovejas de Dios vagando sin recibir el regreso del Señor. Tenía que predicarles el Evangelio del Reino y retribuir el amor de Dios. Amén. Comencé a predicar el Evangelio y vi que los verdaderos creyentes están volviendo a Dios, lo que me alegra y emociona. Además, cada día me parece lleno de sentido. Agradezco a Dios que me sacara de la religión, me dejara seguir sus huellas y me permitiera experimentar su obra. Me siento bendecida por ello. Sí, gracias a Dios. Las ovejas de Dios oyen su voz.